bayuman kobe uya bombe kobe uya bombe ye se bayuman kobe uya bombe ye se bayuman kobe Acá en la vía entre San Rafael del Moján y Paraguaychón, entre la frontera colombiana y venezolana, en toda la zona multicultural de La Guajira, donde hay mayor predominancia de poblaciones añú, poblaciones guayú, conocidos como guajiros, en toda esta zona de La Guajira, como parte del proyecto de documentación ambiental y reportajes gráficos junto al Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la región, con la intención de visibilizar la grave situación ambiental de las poblaciones originarias, pueblos originarios de Venezuela y de toda la situación ambiental que se vive en esta zona acá, que además es patrimonio de Venezuela y patrimonio multicultural de Colombia y de nuestro país. Un poquito de mire, nosotros vamos para allá cuando tienen contacto con turistas de uno y lo llaman y uno lo va a buscar. Ah, claro, salen por allá, ¿no? Nos encontramos en la laguna de Sinamaica, la cual se encuentra ubicada al norte del estado Zulia, en la región occidental de Venezuela. En la laguna de Sinamaica, la mayoría de las tribus que habitan son los añú y guayú, también conocidos como guajiros, por su ubicación en la península de La Guajira. Los añú se identifican como gente de agua, y este nombre se denomina partiendo de que los mismos habitan sobre el agua de la laguna de Sinamaica, la cual tiene un aproximado de 50 kilómetros cuadrados de extensión, y su principal afluente es el río El Limón, el cual tuvimos que atravesar para llegar hacia la localidad de Sinamaica. Tacoa, nuestro guía en la laguna de Sinamaica y quien además es ascendiente de los pueblos añú, nos lleva hasta la escuela de los niños de Sinamaica. Nos menciona que la misma está cerrada desde el 13 de marzo de 2020, a partir de la cuarentena radical por la pandemia de COVID-19. Nos menciona además que los niños añú están sin recibir educación desde marzo de 2020. Luego de 2 horas y media de camino, donde recorrimos los 50 kilómetros cuadrados aproximados que tiene la laguna, llegamos al puerto del Cuervito, el cual sirve para conectar a la comunidad de la laguna con la comunidad en tierra firme. Un dato importante es que para la cultura de los añú está prohibido tomarse fotografías, así que podemos ver cómo algunas de ellos hasta la actualidad se tapan la cara y no permiten ser fotografiados, mientras que otros sonríen de forma alegre hacia la cámara y se alegran de nuestra presencia en la zona. Estamos aquí con la señora Milagro, que es líder social, ¿no? De aquí, líder de la laguna de Sinamaica. Bueno, esperemos que venga a visitar gente para acá pronto. Un placer, pues, estamos pendientes. Luego de 2 horas de camino, salimos de la península de La Guajira y volvemos a la ciudad de Maracaibo, para finalmente encontrarnos con una comunidad fundada por los añú hace más de 200 años y que hoy tiene profundos desafíos en la accesibilidad al agua, los servicios y la contaminación del agua, que cada vez hace más daño y dificulta la vida de los pobladores de esta zona. Finalmente llegamos a la zona de Santa Rosa de Aguas, una población fundada por los añú en el siglo XIX. La población mayoritaria de esta zona son las tribus añú. Partiendo de su historia, nacen 2 hipótesis. Esas 2 hipótesis narran la historia del nombre de Venezuela. El primero dice que cuando Américo Vespucio y los conquistadores llegaron al lago de Maracaibo y a la zona posterior, donde hasta la actualidad se encuentran los añú, quedaron maravillados con los denominados palafitos, que son las casas construidas sobre el agua en las cuales habitan históricamente los añú. Para los conquistadores era muy parecido a la ciudad de Venecia, donde las casas están sobre el agua, y a partir de allí que llamaron a la zona Venezuela.
Existe otra hipótesis narrada por el geógrafo Martín Fernández de Enciso, quien en su libro Suma de Geografía, editado en Sevilla en 1519, narra en un fragmento: y al cabo de la cerca de la tierra, y encima de ella está un lugar o casas de indios que se llama Venezuela. Por fuera comprándola allá. ¿Y para llenarla? Cuando hay jornada que sale más económica, que $2, no sé. $1 hasta. $1. Depende Ajá. del tamaño de la bombona. Ajá, depende del tamaño. Yo aquí hago está así. Toda esa basura Ajá, se dirige sí. hacia este lado. Ajá. Bajar ya claro, porque allá estaba, pero marrón, bueno, así como está saliendo ahorita en las tuberías, todo, y como dice uno. ¿Y cada cuánto tienen agua? Ay, es un proceso con el agua también. Yo no tengo aquí tanque porque antes un tío de mi esposo, él se encargaba de llenar la manguera, uno durmiendo y decirme que en la casa todo no llenaba, pero con la escasez el agua se perdió, yo tuve que llevar, él le puso mi el tanque para que mi mamá tenga frío. Y cuando la cuestión de Aló. Hasta luego. Hola, dile a Vanessa que se quede tranquila, que yo estoy con los muchachos, a ver si ella alcanza a llegar. Esta emergencia climática que afecta principalmente a las poblaciones indígenas en Venezuela la reflejamos en 3 estados principales del país, donde se ha habido un mayor ataque sistemático contra la población civil y además de eso, donde ha habido toda una grave circunstancia que debilita el estilo de vida y la cultura de las poblaciones indígenas en Venezuela. Esos 3 lugares son el estado Bolívar, el estado del Tamacuro y el estado Zulia, que son los 3 principales territorios en los cuales nosotros queremos visibilizar esta emergencia climática. Finalmente nos movilizamos hacia una de las zonas que visitamos, que fue la zona de La Guajira. La Guajira es una de las zonas más aisladas tanto de Venezuela como de Colombia y en la cual se ubican 3 poblaciones indígenas prioritarias. Una de ellas son los Guayú, también denominados Guajiros, que son una de las poblaciones que visitamos. También están los denominados Añú. Algo importante resaltar es que esta población Añú es la que habita en la laguna de Sinamaica, la cual pudimos visitar y que tiene graves desafíos en materia de derechos económicos y sociales, en materia de educación, acceso a la salud pública y acceso a cosas básicas como por ejemplo el agua. Es algo muy importante. Y la tercera población indígena que también nos encontramos son los Yucpa, que viven en la Sierra de Perijá, Parque Nacional de Venezuela, en la frontera con Colombia, y que hoy en día, por esta misma crisis, no solamente de grupos armados irregulares dentro de Venezuela, que desplazan estas poblaciones, la crisis alimentaria, la crisis de accesibilidad al agua y toda esta crisis de derechos económicos y sociales, ha hecho que estas poblaciones indígenas se desplacen hacia centros del país, ¿no? Dejando atrás parte de territorios que históricamente han sido ocupados y protegidos por estas poblaciones indígenas. Nosotros estuvimos visitando la comunidad de Santa Rosa de Aguas, ubicada en el municipio de Maracaibo, en el estado Zulia. Esta es una comunidad con más de 200 años de antigüedad, fundada por los pueblos Añú. Actualmente, pues, las personas que residen en esta comunidad son descendientes de los pueblos indígenas y los que no, pues también conservan las formas y tradiciones de vida. Esta comunidad, pues mayoritariamente está ubicada en Palafitos, tienen un profundo arraigo con el lago de Maracaibo. En su mayoría es una comunidad pesquera, pues subsisten de la pesca y evidentemente con todo el tema de la contaminación del lago de Maracaibo se han visto muy afectadas, sobre todo con el tema de los constantes derrames petroleros,
que han contaminado pues su principal manera de subsistir, que sería la pesca, y también con la falta de mantenimiento de los servicios de aseo urbano. Las cañerías ubicadas en esta zona pues no tienen mantenimiento. Cuando hay fuertes lluvias se desbordan y pues la basura pues afecta el sistema de vida que ellos tienen, porque viven en palafitos. Nosotros pudimos compartir con personas de la comunidad y nos contaron un poco pues que el tema de los servicios básicos, de tener acceso a ellos viviendo en esta comunidad, ha sido muy complicada. El tema del acceso a la electricidad, al gas, volvemos a lo mismo con el tema del aseo urbano, pues ha sido muy abandonado, y esto evidentemente pues afecta el desarrollo que ellos tienen día a día. Hoy en día, las poblaciones indígenas de Venezuela han sido totalmente abandonadas por el Estado venezolano. No solamente abandonados en la crisis de servicios, sino además de esto, las mismas han sido desplazadas por políticas represivas por parte del Estado venezolano. Han hecho que las poblaciones pemones huyan y se conviertan en parte de la crisis de refugiados hacia Brasil, consecuencia de la presencia de grupos armados irregulares que tratan y que se encargan de toda la mafia minera en el denominado Arco Minero del Orinoco. Entonces, no solamente es la crisis de contaminación del agua, no solamente es la crisis de contaminación ambiental, sino que además de esto es el desplazamiento de poblaciones indígenas. Esta misma circunstancia la vemos en la zona de La Guajira, la cual pudimos visitar, donde en La Guajira la grave crisis migratoria de Venezuela se refleja y se afianza en las poblaciones indígenas. Algo importante de resaltar es que La Guajira es una zona que tiene entre una zona árida y una zona selvática entre Colombia y Venezuela, y es una zona bastante aislada, donde no hay acceso a servicios, donde las carreteras están en pésimas condiciones, y todo esto, además de la presencia de grupos armados irregulares que cohabitan en esta zona, ha hecho que cada vez más poblaciones indígenas se desplacen desde Venezuela hacia la zona de Maicao, dentro del territorio colombiano, luego de pasar la frontera, y que además de esto forman parte de la crisis de migrantes y la crisis de refugiados y finalmente desplazados indígenas, porque algo importante que aclarar es que toda la zona del territorio de La Guajira es una zona multiterritorial y multicultural. Es decir, las poblaciones guayú y añú, que representan aparte de las poblaciones prioritarias de La Guajira, también conocidos como guajiros, cohabitan entre el territorio colombiano y el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, eso es algo importante de resaltar. Luego de terminar nuestro recorrido en el estado Zulia, nos movilizamos a 1885 kilómetros hacia la zona más al este de Venezuela, la región oriental de Venezuela, en el Parque Nacional Canaima, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal del denominado Arco Minero del Orinoco, un proyecto que entrega concesiones ilegales a transnacionales mineras y al Ministerio de la Defensa y sectores militares para explotar la minería ilegal en una zona que abarca a 3 parques nacionales. El Parque Nacional Caura, el segundo más grande del mundo, el Parque Nacional Canaima, donde se ubica la primera caída de agua más grande del mundo, conocida como el Salto Ángel, y finalmente el Parque Nacional Yapacana, todo dentro de la Amazonía venezolana. Acceder a la sabana y la selva, donde se ubican las poblaciones pemones, las cuales son las más afectadas hoy en día por la minería ilegal, es todo un desafío. Sin embargo, llegamos hasta allá para mostrar la realidad de lo que hoy se vive en el Arco Minero del Orinoco.
los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para la comisionada Michelle Bachelet. En Venezuela se están violando los derechos humanos. Acá tenemos un informe, un reportaje de las violaciones de los derechos humanos ocurridas contra las poblaciones indígenas el pasado 23 de febrero en las poblaciones protegidas por la UNESCO de Cumaracapay, en el municipio de Gran Sabana, en el estado Bolívar, el cual es una zona protegida según la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, emitada por la Asamblea Nacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2017. Esta emergencia climática que afecta principalmente a las poblaciones indígenas en Venezuela la reflejamos en 3 estados principales del país, donde se ha habido un mayor ataque sistemático contra la población civil y además de eso, donde ha habido toda una grave circunstancia que debilita el estilo de vida y la cultura de las poblaciones indígenas en Venezuela. Esos 3 lugares son el estado Bolívar, el estado del Tamacuro y el estado Zulia, que son los 3 principales territorios en los cuales nosotros queremos visibilizar esta emergencia climática. En el estado Bolívar, al sur, tenemos la grave situación del arco minero que está afectando en el desplazamiento de las poblaciones indígenas Pemón y además de eso, en el emplazamiento de estas poblaciones a causa de la presencia de grupos armados irregulares, sumado a cómo el ejército venezolano es cómplice de toda esta situación minera que hay allí dentro de la Amazonía venezolana, que por supuesto causa graves problemas en la población Pemón. En segunda parte tenemos el delta del Orinoco, que es la zona donde desemboca en el océano Atlántico el río Orinoco y donde viene toda la contaminación que ha habido en zonas del arco minero y en todo el estado Bolívar. En esta zona del delta del Orinoco tenemos a las poblaciones guaraos. Nada más una cifra importante recopilada por activistas ambientales en enero de 2018 que han venido trabajando junto a nosotros. Solamente en enero de 2018 murieron 120 niños guaraos, consecuencia de múltiples enfermedades y que no tienen acceso a salud pública y además enfermedades relacionadas a bacterias y contaminación del agua, y esto es algo muy importante de resaltar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de la oficina de Michelle Bachelet, reflejó en septiembre de 2020 la grave crisis del arco minero. No solamente es esto, sino que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las observaciones preliminares de la visita in loco sobre la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, refleja la grave crisis del arco minero. Además de eso, refleja la grave crisis de servicio, accesibilidad al agua, la grave crisis energética y por supuesto la persecución contra las poblaciones indígenas. Además de esto, la Unión Europea. Además de esto también, en discusiones del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se ha discutido y se ha visibilizado la grave emergencia climática de Venezuela. No es solamente hacer el llamado a nivel internacional, sino que las comunidades que están alrededor de esto también se están viendo afectadas. Los pueblos indígenas que viven en estas zonas están siendo afectados. Es una violación a los derechos económicos y económicos, sociales y culturales de estas personas, y pues realmente en Venezuela no se están tomando las acciones para brindarles las garantías necesarias que merecen estas personas. Entonces, pues desde Fridays for Future Región Central, desde sede de la TAM, hemos venido documentando y denunciando esto para que se quede bien claro pues cuáles son las situaciones que estamos viviendo aquí en Venezuela. Poblaciones indígenas, accesibilidad al agua, contaminación ambiental proveniente de la industria petrolera y la contaminación dentro del ilegal arco minero del Orinoco. Y uno de los últimos puntos donde nosotros pudimos intervenir y hablar en nombre de las poblaciones indígenas venezolanas fue ante la reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur, como parte de la asamblea que realiza el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, donde en nombre de la sociedad civil visibilizamos esta grave situación y atendimos a un llamado que no solamente afecta a Venezuela, porque ya hemos hablado de que las poblaciones guayú y las poblaciones pemón son poblaciones multiterritoriales y multiculturales que se ubican entre Colombia y Venezuela, en el caso de los guayú, también denominados guajiros, y el caso de los pemones que se ubican entre Brasil, entre Venezuela y entre el territorio del Esequibo en disputa entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, hoy la emergencia climática de Venezuela, la grave crisis de poblaciones indígenas, se convierte en una grave crisis no solamente de Venezuela, sino de toda Sudamérica. Y ese es el punto que nosotros queremos visibilizar. La acción que hemos venido tomando hace aproximadamente 2 años también es sumarnos desde aquí, desde Venezuela, a las huelgas climáticas promovidas a nivel internacional por Fridays for Future. Lo que hacemos aquí es denunciar
hacer el llamado a la comunidad internacional a que se preste atención a los crímenes ambientales que se están suscitando aquí en Venezuela. Lo hicimos con los derrames petroleros en el Golfo Triste, en el Parque Nacional Morrocoy, en el estado Carabobo, región central. También lo hicimos con el tema del arco minero en el Parque Nacional Canaima, en toda la región oriente del país, que son más de 111.000 kilómetros cuadrados que se están viendo afectados por el tema de la minería ilegal. También lo hicimos en el occidente del país con el tema de los derrames petroleros en el estado Zulia, donde se están viendo afectadas, por supuesto, las localidades donde estuvimos, Sinamaica y Santa Rosa de Aguas, en el municipio de Maracaibo, aquí en Venezuela.